Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues aquí yo feliz y contento como siempre en el programa de Cápsulas del Lermendi presentando la palabra. Pues el tema de hoy lo posponemos porque era lo relacionado con lo de Israel, ¿no? El contexto que estábamos hablando, que nos habíamos quedado en que el general, ¿verdad?, había ido a reconocer el territorio para ver si no peligraba a sus gentes, ¿verdad?, aunque ya estaba preparada porque siempre estuvieron para una confrontación, ¿verdad?, para un reyerta. Aún así decía, bueno, reconozco el lugar y veo si no hay peligros, ¿verdad?, para atraer a mis gentes. Y que llegó al pozo y vio que trataban de violar a las mujeres que estaban ahí dando de comer, ¿verdad?, que eran hermanas. Pues todo eso lo posponemos, lo dejamos pendiente porque pues siguen sucediendo cosas que no podemos parar, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar y la verdad, pues es triste esto, ¿no? Pero hay tantas y tantas cosas que han sucedido. Por ejemplo, ¿no?, con lo del mismo del tema, ¿no?, de Israel, ¿no? Que más adelante ya vamos a ir avanzando, vamos a llegar a Darío, cuando Darío destierra, ¿verdad? Se lleva a otras tierras a los judíos, ¿verdad?, a los israelíes, a los, bueno, en ese tiempo, ¿no?, los hebreos, y los reparte, y las mentes mejores, las más elevadas, ¿verdad?, las más inteligentes, los reparte en lugares apartados donde no tengan ellos oportunidad de tener algún compatriota con que compartir su pensamiento, su sabiduría, su ideología y todo lo demás, ¿no? Entonces, estrategias que se tomaban y se siguen tomando, ¿no? Pero ya llegaremos a donde prácticamente, bueno, desde ahí empezó, ¿no?, la osadía, y regresaron, pero otra vez se fueron, ¿no? Los desecharon, llegó Hitler y bla, bla, bla. Ya llegaremos ahí. Pero a lo que voy hoy es que los problemas siguen, ¿no? Después de que todo ese contexto que estoy hablando y que voy a continuar diciendo, porque les había dicho que sin el contexto pues no vamos a entender bien lo que es Israel y lo que ha tomado, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho, no? Como si fuese una venganza cruel y despiadada. Ahora él repite el holocausto, ¿no? Él lo crea, sí, un holocausto de tiempos modernos, ¿no? Pero de una forma peor, más cruel, inyectada de sadismo y de crueldad, de odio hacia, pues, hacia hacia la Mesopotamia, ¿no? Y todos los países que le circundan, porque antiguamente pues era la Mesopotamia, ¿no? Pero se fueron dividiendo porque divide y vencerá, ¿no? Después de la guerra, Estados Unidos, ¿verdad?, de la primera y segunda, pensaron en
repartirse, ¿no? Todos los beneficios que da la tierra en esos lugares, que son muchos, porque deberán de saber que la OTAN, los países de la OTAN, pues son países pobres que no tienen riquezas naturales en gran escala, ¿no? Mínimas nada más, y que sobreviven y viven a costa de las colonias, ¿no? De exprimir a colonias, ¿no? Para poder progresar y alimentarse, mantenerse, ¿no? A costa del sufrimiento de los demás, ¿no? Eso es lo que debéis de saber, y eso es para los jóvenes, ¿no? Para que vayan tomando conciencia, ¿no? Porque a los jóvenes no les dicen bien lo que es la historia, se la callan, la quieren cambiar, quieren aparentar una historia muy sutil y muy vaga respecto a los poderíos de las naciones, ¿no? Todo eso debéis de saber los jóvenes, ¿no? Sobre todo los que no desean mucho estudiar, que no les gusta mucho la historia, ¿no? La historia mundial. Es muy importante que lo sepan, es muy importante que lean, que se instruyan, que vayan a las escuelas, que tomen una carrera, la que sea, no importa, la que les guste, no por obligación, sino por decisión propia, qué es lo que desean más en la vida, y los padres debéis de estar en un momento de apoyar a vuestros hijos, ¿sí? De decir, bueno, ¿quieres estudiar esto? Vamos a hacer lo posible. En México ya se puede estudiar. Antiguamente yo tenía un amigo, ¿verdad? Tenía conocidos, ¿verdad? Que querían entrar a la universidad y no tenían muchos medios, ¿verdad?, económicos para hacerlo. Entonces a un amigo mío, yo lo acompañé en México estamos hablando, ¿no? Yo lo acompañé a la rectoría de la UNAM porque él quería ser médicos, ¿no? Él quería ser médicos. Tenía la capacidad mental, el ímpetu y el deseo, ¿no?, de serlo. Y sí daba el porcentaje para ello. Lo que pasa es que la situación económica no era muy buena, y aunque sí tenía la casa, ¿verdad? Sí tenía la casa, algún carrito por ahí, pues no contaba con la suficiente economía como para, en aquellos tiempos, ¿no?, para gastarse en una universidad, porque le pedían que tuviera a la mano 10,000 pesos. En aquellos tiempos, ¿no? Era bastante dinero, ¿no? Y no los reunía la mamá, que fue, ¿no? Porque el papá trabajaba. Y la mamá que se encargaba, porque en México vosotros sabéis que la idiosincrasia, la ideología, las costumbres se manejan diferente a otros países, ¿no? Y que en México, por lo regular, el hombre es el que sostiene el hogar, la casa, ¿no? Y la mujer se dedica a cuidar a los hijos, a educarlos, a sembrar en ellos
la cosa recta, las buenas costumbres, el estudio, eh, la educación, ¿no? Tanto de casa, tanto del hogar, ¿verdad? De los principios, como de ayudar en lo que es la escolaridad, ¿no? Y proteger al hijo no nada más pocos años, ¿no? Sino desde que está en el vientre de la madre mexicanas, ellas son, son madres increíbles, ¿no? Porque, y con mucho orgullo puedo decirlo, ¿no? Son madres que son increíbles, increíbles, porque desde el vientre de la madre empiezan a amar, a educar, acariciar a sus hijos, hablar con ellos. Bueno, al feto, no sus hijos todavía, no son nada más que un producto, un feto, pero aún así ellas piensan y hablan y todo, ¿no? Con el producto que tienen en la panza, ¿no? Y cuando nacen, pues lo aman más porque pues ya es un ser humano y vino a este mundo a reunirse con los demás y pues todo es una fiesta, una organización donde se le prepara la llegada y todas esas cosas. Se va educando poco a poco, le van enseñando, ¿verdad?, los principios, y luego llega el momento de ir a la guardería, ir a la escolaridad de principios, ¿no? Como de jardín de niños, luego la primaria, la secundaria, la prepa, y llega el momento difícil. En aquellos tiempos estoy hablando, ¿no? Llega un momento difícil en el que tiene el niño que ir, porque en México no crean que un niño que va a la preparatoria es un joven o una persona que ya se manda por sí misma y que ya hace su vida. No, es un niño todavía para los mexicanos, ¿no? Es un niño todavía y está bajo la protección y tutela de los padres, ¿no? Y es un hijo de familia, pues, y entonces tienen que hacer el gasto, en aquellos tiempos, tienen que hacer el gasto para la universidad, y a la señora que le piden 10,000 el rector, y yo estaba presentes, y, y le piden 10,000, y le decía, ¿usted tiene deseos de que su hijo estudie medicina? Pues sí, pero más que nada, él es el que tiene el deseo de estudiar medicinas, porque tiene un sobrino que está mal, ha nacido mal y mentalmente, ¿verdad? Un poco y pues él quiere estudiar para que lo ayude o ayude a evitar que sucedan estas cosas, ¿no? Quiere poner su grano de arenas en el mundo. Y el rector le decía, pues no señora, si aquí no se trata de que tengan vocación o no, aquí se trata de que si tienen el dinero para que el niño estudie. Pues bueno, no lo tengo en este momento, pero poco a poco. Es que los libros son muy caros, cuestan 2,000 o 1,500, y así le decía, ¿no? Desanimando a la mamá y a su vez al hijo, ¿no? Entonces yo estaba chicos también, ¿no? En mi caso no sucedió eso, pero
me llegó al corazón, me llegó al alma, me llegó como un puñetazo en el corazón, ¿no? Y yo decía, qué cruel y qué despiadado este hombre, ¿no? Este tío sí que se la sabe, ¿eh? Se le sabe cómo lastimar a la gente. Y, y yo no me daba cuentas de que toda esa gente de aquel tiempo eran corruptas, que aún no abría bien los ojos para decir que el país estaba lleno de cochinadas, de corrupción, de maleficio, ¿sí? De traidores a la patria, porque no es otra cosa eso más que una traición a la patria. Cuando alguien se interpone y pone obstáculos para que un mexicano estudie y se cree un futuro, el cual dependa de él su economía, no, a destruir el ánimo, a destruir de cualquier forma, porque querían puros idiotas para poderlos manejar a sus antojos, y yo no me daba cuentas hasta después, pero después de años me empecé a dar cuenta de la porquería que era cierta sociedad de México, donde estaba involucrado la derecha, la ultraderecha. Bueno, en aquel tiempo todavía la ultraderecha no hacía mucho de las suyas, ¿sí? Aunque ya había pactado con un presidente que había pasado, no un expresidente, creo que Calles, o algo, creo que sí, voy a checar bien. Ya había pactado, porque me acuerdo bien que la iglesia se metía mucho en esto. La iglesia era mala y cruel, la iglesia católica, estaba con el gobierno, estaba con la derecha, con la ultraderecha, sobre todo con la ultraderecha, porque ellos siempre han sido de ultraderechas, ¿no? Lo que quiere decir que quieren mantener al pueblo estúpido, ciego, tapado de ojos, para así mangonearlo a su antojo y meterle todas las ideas que ellos quieran. Acuérdense del oscurantismo y todo eso, de la Santa Inquisición, de que cuando llegaron a México tenían sus dioses y cómo impusieron su dios que no eran mexicanos, que eran europeos o de Medio Oriente, y que ellos habían adoptado y que impusieron a los mexicanos, ¿no? Un dios que ni siquiera es suyo, ni siquiera tiene nada que ver, no, nada que ver, pero lo impusieron a como de lugar y a costa de sangre, de asesinatos, de robo y de maleficios y de mil cosas asquerosas, crueles y sucias. Y no me pueden negar nadie esto, no me lo pueden negar, porque allí está la historia los está acusando con el dedo, la historia, y no el dedo de Dios, porque no es nuestro Dios. De los mexicanos no, es un Dios importado, impuesto, obligado a los mexicanos a creer en algo que no es suyo. Y sin embargo, esa ceguera sigue ahí, y ahí van, y no se dan cuenta de que todo es un ardid para tenerlos ciegos, hasta con la gesta. Pero así son las cosas. Y entonces resulta que regresamos otra vez, ¿no?
Yo decía, y el niño pues ya no pudo estudiar en la UNAM, tuvo que irse al poli a estudiar con los medicina, pero alternativa con los chochitos y eso, ¿no? Eso. Y fue un gran médico, además, ¿no? No sé, hace muchos años que no lo veo, pero pienso que es una eminencia, ¿no? Yo, como amigos, fuimos los mejores amigos, ¿no? Mi mejor amigos y yo soy mejor amigos y lo quise mucho y lo quiero mucho y lo recuerdo con muchos cariños lo recuerdo. Y pues todo eso pasó, ¿no? Y en otros países pues no es igual, el amor es escueto, es como una nube, ¿no? Que no llevamos 21 minutos, estaba viendo bueno, aquí, el horario. Resulta ser que estos señores, cuando Hitler, ¿verdad?, que los lastimó y hizo el holocausto y todo lo demás, y se fueron, se repartieron, ¿no? Y luego llega Estados Unidos, llega la OTAN y todo esto, y no tenían patrias, ¿no? Y le dan un pedacito, le dan. Fijaos en esto, la OTAN, o sea, le pide a la Britania, le pide a la Britania que, como diciendo, que administre a los judíos y que les dé un lugarcito en lo que es el Medio Oriente, ¿no? En lo que es el corredor este de Gaza. Y le dan un pequeño pedazo, se lo dan, cuando no le toman parecer al Medio Oriente, ¿no? Cuando la Mesopotamia no acepta y dice que no, que ¿por qué le quitan sus tierras? Que se la den en Estados Unidos o que se la den en otra parte, ¿no? Pero ¿por qué ahí? Si es su tierra de ellos, que porque Darío, ¿no? Bueno, se tomaron por ahí más o menos, ¿no? Que porque Darío los había deportado y que no sé qué, y que habían regresado y que pasó lo que pasó, que Egipto los corrió porque tuvieron problemas con Egipto, tuvieron con el Líbano, con todo eso, ¿no? Es parte de Medio Oriente, ¿no? Y muchos, ya llegaremos ahí cuando sigamos con el contexto, ¿no? Y entonces les dan ese pedazo, pero es muy pocos para ellos. Y entonces pasan los años y ellos hacen recuento y hacen una especie de fórum de cámara bajas, hacen una especie, un recinto, políticos, y declaran una ley que Israel sea un estado político. Y todos votan que sí, que está bien, y todos los de afuera, que vivían repartidos, se van y se van a ese lugar, porque les dicen, pues vénganse, ¿no? Vénganse para acá. Y ya, pues se van todos, que eran muchos, y empiezan pues a quedar apretados un poco, ¿no? Y entonces empiezan a
hacer guerras. O sea, la costumbre no se les quita, porque recuerden que después del desierto, los hebreos llegaron ahí por Gazos, por ahí, y empezaron a tomar tierras que no eran suyas para asentarse. Se empezaron a robar tierras a costa de sangre y de muertes y de todo. Y, y empezaron así. Pues ahora, en ese momento que estoy hablando, pues empiezan las guerras con Egipto y con otros, ¿no? Y le roban a Egipto tierras y le roban a Gaza tierras. Y esa es la que dicen Gaza ocupadas, que es la de ellos. Gaza ocupadas. Gaza ocupadas. ¿Por qué no dicen Gaza hurtadas? Porque han robado esas tierras, no son suyas, no les pertenecen, ni siquiera las compraron, nada, nadie se las vendió, solo porque está bajo el auspicio de Estados Unidos, y Estados Unidos obliga a la OTAN a que esté unido con Israel y que lo ayuden a Israel. Porque como son ricos y meten dinero a Israel, digo a Estados Unidos. Miren, si me equivoco de nombres o de país, así, yo les suplico que me perdonen y que me corrijan, ¿sí? Por favor, porque ya ven que luego se me han olvidado las cosas y se me cuatrapea un poco, ¿verdad? Pero si ustedes me corrigen, con mucho gusto, yo se los agradezco en el alma, ¿sí? Porque me ayudan muchos, además, ¿no? Todo esto lo hago para evitar, también en parte, ¿no? Para evitar mis olvidos, por lo del Alzheimer, ¿no? Para detenerlo, para ejercitar mi mente y esté funcionando, ¿verdad? Como una especie de terapias que yo hago, ¿no? Y que nadie me la dice, pero yo lo hago porque yo creo que es muy necesario y yo lo recomiendo a quienes estén como yo en principios de Alzheimer, y les recomiendo porque es bueno ejercitar los recuerdos y la mente y dibujar y por ejemplo, yo dibujo, hago muebles de madera, la carpintería, arreglo artefactos, ¿verdad? Por lo de la ingeniería, estoy ocupado, siembro vida, ¿verdad? Con la naturaleza, con los árboles, las plantas, los frutos, todo eso, ¿no? Me distraigo en eso. Ya no trabajo, no puedo trabajar porque nadie me admite a los 80, pues no, ya prácticamente me dicen que me vaya a mi casa, ¿no? Pero escribo, soy escritor, soy poeta y esas cosas, ¿no? Soy artista, hago algo, ¿no? Y hago mucho mantenimiento y también, ¿verdad? Pues cosas, ¿no? Que me ocupan y que mi destreza, porque mis manos no me ayudan mucho, ni mis piernas, porque tengo la columna muy mal, lastimada, ¿no? De casos crueles de accidentes y de pleitos, ¿verdad? De reyertas en las que quedé yo muy lastimados por el momento y la dedicación que yo hacía en ciertas instituciones y todas esas cosas, ¿no? Sé mucho de inteligencia, ¿sí? Sé mucho de protección,
¿sí? Seguridad nacional y todas esas cosas, ¿no? Pues todo eso me llevó a tener yo lastimada mi columna desde lo que es aquí aquí de todo esto para abajo, lo que es la columna de aquí hacia abajo. Aquí tengo una operación que me hicieron de lo que es la columna aquí, ¿no? Los anillos. Y me faltó la de aquí porque por la fibrosis pulmonar que ya tienen que desconectar mi pulmón porque pues ya está muy mal y me tienen que poner artificial, el pulmón artificial, pero luego al volver otra vez ya mi pulmón no quiere trabajar, les cuesta mucho y estoy en terapia intensiva bastante tiempo para lograr que mi pulmón funcione, o sea que tienen problemas conmigo los médicos, ¿no? Y por ese motivo pues ya no me pueden seguir operando todo lo que me tenían que operar, ¿no? Entonces, pero aún así todavía logro caminar un poco, usar mis manos un poco. Por ejemplo, esta no la puedo doblar mucho, así, cuando mucho esto es todo lo que puedo, ya no puedo más, se me caen las cosas de la mano y bueno, esta torpez está también y me duele mucho esto de aquí, esta parte, estas me duelen y estas de aquí, ¿no? Y todo el conjunto y me llega por la espalda todo el dolor que baja a las caderas, a la lumbar, ¿no? Y me afecta como los anillos se desviaron y todo, se colapsó la columna. En fin, tengo muchos problemas graves, ¿no? De la columna. Pero hago las luchas, debemos de luchar y si se caen 1000 veces, yo les recomiendo que se levanten 1001 vez, ¿sí? Si se caen 1000, levántense 1001, ¿sí? No se dejen vencer. No se dejen vencer por un destino que ni siquiera existe. Yo creo en el predestino. Ese sí, hay un predestino y ese no lo podemos evitar. Pero el destino lo crea uno. Aquí está. Es una copia de la vida ajena. Una copia de... Ya lo he platicado en anteriores veces. Es una copia de nuestros padres, que seguimos la trayectoria. Si mi padre es alcohólico, pues yo voy a ser alcohólico. Y si mi madre es asesina, pues yo voy a ser asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mentiras. Eso es, si no les sirve un destino, pues tírenlo y escojan otro camino nuevo, otro destino diferente, ¿sí? Hasta que agarren el que más les acomode y en ese estén a gusto y en ese vivan tranquilo, ¿sí? Y que con todos los suyos igual, ¿sí? Que todos sean felices, contentos, ¿sí? Que todos lleven un principio y un mismo final. Pues yo les decía, ¿no? Que todo eso pasaba con Gaza, pero pues ya me voy. Ya seguiremos hablando porque hay mucho que hablar, pero desgraciadamente el tiempo, ¿verdad? Y ya les he dicho por qué no me puedo tardar mucho más de media hora o un poquito más, pero hasta ahí. Y pues continuamos mañana o pasado con lo mismo y yo pues me despido y que sean muy felices como siempre, pero antes de que nos vayamos les digo que como me están recomendando, es importante que me compartan y que me den like, manitas, dicen que es importante y yo pienso que sí debe de ser, ¿no? Que debe de ser importantes para que otros puedan ver, ¿sí? Bueno, pues yo con mucho gusto me despido, que sean felices
y contentos.